esta soledad se va tornando sanguínea mi vida y el metal descansando en la alegría mientras el sol se esconde, mientras el sol se esconde. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra nueva transmisión de Nueva Argentina, programa que siempre dedicamos al interés nacional y a decir lo que se debe decir cuando la corrección política parece llenar todos los espacios, ¿no? Últimamente. Si les gusta nuestro programa, como siempre, les pedimos que se suscriban, que entren a YouTube, tenemos nuestro canal con todos los demás programas subidos, visiten nuestras redes sociales que son en Facebook Línea Nacional, en Instagram LN-Argentina. Si nos quieren escribir pueden hacerlo, un mail info.lnacional@gmail.com y así seguimos generando conciencia nacional. Siempre pedimos que divulguen, que pongan me gusta, que compartan, hablen con sus familiares, con sus amigos. Son temas que necesitamos generar esa conciencia nacional para despertar y ser la Argentina potencia que queremos ser. Como siempre a mi lado lo tengo a Alejandro Gando, por supuesto. Lucas, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte dentro de todo. Bueno, me alegro, sí, yo la verdad que estoy contento por el éxito que tuvimos el sábado, la verdad muy buena convocatoria, llenamos la sala, la verdad que creo que aparte hubo un clima de bastante consenso dentro de lo que dijimos, lo cual y hubo aporte también de los que fueron al final con las preguntas, con inquietudes que también nos enriquecieron a nosotros. Es que creo yo, desgraciadamente, el mensaje que transmitimos muy pocas personas lo hacen, por no decir prácticamente nadie, o por lo menos sí la mayoría de actuales candidatos que tienen. Por eso se acercan las personas y ven, claro, personas que hablan de unión nacional, de proyecto nacional, de interés nacional, que tendrían que ser temas normales en realidad para nosotros, pero desgraciadamente no lo son. Y bueno, nos vemos obligados a cumplir con nuestro deber patrio, de nosotros como jóvenes, como nuevas generaciones, abordarlos por supuesto. Ahora, esto no significa que sean temas nuestros, ¿sí? Como bien menciona Lucas, no. Para generar conciencia nacional, o sea, son temas de todos, ¿sí? O sea, nosotros hablamos esto porque estamos en esta posición y lo tomamos así y lo sentimos así. Pero son cuestiones que creemos que tienen que hablar todos los argentinos. Pertenecen. Y tienen que tomar el deber de divulgarlo a todos los argentinos. Absolutamente. Y por eso justamente el tema de hoy, que es un tema bastante polémico, vamos a hablar un poco de cómo toda nuestra clase política de a poco se está haciendo... no, de a poco no. Más bien diría que no quiere sacar los pies del plato de la socialdemocracia, del globalismo, de la agenda globalista. Tal cual. Desgraciadamente los últimos días, las últimas semanas, los diferentes frentes que se vieron que se fueron armando, se extinguieron todos por ser absolutamente socialdemócratas y afines a la agenda progresista. Sí. Todos. ¿Me entendés? No hay ninguno que no sea progresista ni socialdemócrata. Uno esperaba que, viendo cómo estaban todos alertados por el tema Bolsonaro y demás, decir, bueno, van a tener, para que no surjan Bolsonaro, van a tener unas posiciones más patrióticas, más nacionales y demás. No, nada de eso. Nada de eso. Pareciera, la verdad, que quisieran. Si uno es desconfiado, por así decirlo, que de arriba dijeron, no, señores, ustedes si quieren que lo sigamos financiando, a ver, la financian en nuestros partidos políticos. No nos olvidemos de eso. Sí, sí. Usted tiene que ser todos socialdemócratas. Exacto. La ideología de género tiene que ser aceptada, el aborto se tiene que aceptar y no se discute. O sea, se están postulando actualmente, todas las opciones son socialdemócratas, pro ideología de género, pro ideología de las grandes corporaciones, son todos progresistas. Por lo cual cuando uno vaya a votar, va a encontrar todas las opciones iguales. Y no le gusta mucho la democracia porque, evidentemente, aunque el pueblo se exprese, no lo quieren respetar. Es una falta de respeto a la democracia realmente. Sí, es una completa totalmente. falta de respeto a la democracia. Porque nos están ofreciendo opciones realmente. O sea, a mí no me gusta el progresismo. No me gusta la ideología de género. ¿Qué opción me dan? Y ninguna. No tengo ninguna opción.
Me tengo que conformar, no generemos cierta unidad para ir a no sé qué. O sea, hay que recordar la frase de Perón cuando mencionaba la organización vence al tiempo. Detrás de un ideal trascendental, si no hay un objetivo, no hay nada. Y uno ve que las propuestas tampoco son para solucionar temas de raíz. O sea, nosotros porque no es que seamos pesimistas, pero nos vemos en la obligación de decir, miren, si no generamos una opción nacional y votar cualquier cosa para sacarnos a Macri, que vuelva a ser lo mismo, vuelva a ser también un cáncer o algo insoportable para gran parte de la sociedad y que vuelvan a votar otro derechoso. Sí. Y decís, ¿vamos a seguir así, en el círculo vicioso? Hace casi 40 años estamos en el círculo vicioso. Y sí, pero bueno, el tema que tocaste de la falta de objetivos es lo que muestra por qué no hay valores, digamos. Por qué no se defienden valores. Voy a hacer un pequeño repaso antes de comenzar bien. Vamos a tocar en este primer bloque toda esta cuestión de los partidos políticos y cómo parece que no quieren salirse de la agenda globalista, endurecen el discurso en lugar de presentar una alternativa nacional, por lo menos hablar de propuestas un poco más patrióticas. En el segundo vamos a estar conversando por teléfono con Jorge Rulli, querido, una gran influencia nuestra, la verdad, de la resistencia peronista y de la JP en su momento, histórico. Y vamos a conversar un poco sobre la disputa que tuvo con Horacio González, hablando también del tema de la socialdemocracia. Tal cual. Y bueno, el tercer bloque después vamos a hablar un poco de cómo recuperar la tercera posición. Y el sentido patrio, obviamente. Así que bueno, es curioso porque los candidatos que hoy inclusive se dicen peronistas, siempre se dijeron peronistas, pero hoy parece que quieren configurar un peronismo de la Unión Democrática, ¿no? Están más cerca de Braden que de Perón. Está más cerca de Braden, sí. Están más cerca de Braden que de Perón, hay que decirlo eso. Si yo no veo que... Yo siempre la hago muy fácil, menciono. El mejor peronómetro es que presentan su proyecto nacional. No hablan de proyecto nacional, no son peronistas. No son peronistas, no me dicen dónde me van a llevar. No me dicen qué quieren. Arman un grupo de trabajo político, van a hablar planes trienales, quinquenales, tampoco se menciona eso. Entonces, esto es una gran farsa. Sí. Y es una tomada de pelo a los argentinos. Primero porque vemos que siguen alentando esta falsa disputa entre izquierdas y derechas, de la cual solamente se nutre el liberalismo, que gobierna y no el liberalismo, y el progresismo, que ha ocupado gran parte de la oposición y también gran parte de la cultura del neoliberalismo que nos gobierna. Y uno dice, y se da cuenta y percibe que estas cuestiones que ambos son iguales, porque siguen la misma agenda y demás. Fíjate que en ciertas cuestiones no se pelean mucho. No. Y tampoco las discusiones son completamente de fondo. Por lo cual decís, parece que no perciben, desgraciadamente, nuestros políticos que hoy no es izquierda-derecha. No. Hoy es patria o globalización. Justamente. Y no tienen una oposición o una opción patriótica y nacional. Son todos, integran la misma postura globalista. Son todos socialdemócratas, desgraciadamente. Parece inclusive como que forman una resistencia a las alternativas patrióticas que están surgiendo. Parecía inclusive que son una resistencia a eso. Yo la verdad que no los entiendo, porque uno analiza cómo está la cuestión y dice, bueno, se da cuenta que como político tiene que girar más su discurso. A ver, estas son cuestiones que en política se discuten. Tiene que girar más su discurso a lo nacional. Y no, se ponen más socialdemócratas todavía. Por eso, por lo cual, vuelvo a reiterar, me llama mucho la atención que encima surgieron todas juntas de repente las opciones. Y decís, ¿qué pasó el fin de semana, estos días que nos perdimos? Parece que alguien les dijo, no, ustedes son todos socialdemócratas. Ustedes no nos sacan los pies del plato de la agenda globalista. Tienen que aprobarme la ideología de género, la quiero en las escuelas y creo que me aprueben el aborto. Sí, no está reprobado. Y van a seguir entonando la patria. Sí. Uno lo ve, por ejemplo, cuando salió la última Cristina Kirchner que dice, nos trae sus propuestas, su plan magistral, decía en la página, ¿no? Plan magistral, sí. Yo estuve leyendo un poquito las propuestas. Todavía no encuentro ningún plan magistral ni ninguna propuesta que ataque realmente los problemas de raíz. Lo cual me hace pensar... No, pero sí propone la agenda de género para las escuelas. O sí, meter un ministerio para la mujer. Sí, eso sí. Que no es para la mujer, no. Es un ministerio de género, no sé qué va a haber ahí. También me dice, no, va a incentivar elevar los sueldos y más. Pero no me dice, por otro lado, que va a hacer una reforma fiscal, va a bajar impuestos que ellos crearon un montón. Sí. Que lloremos las grandes cosas Duplicó. que hizo fue crear Duplicó. un montón los impuestos. Sí. No me menciona eso, por lo cual me decís, es mentira.
Porque si van a hacer una Lo hubieran reforma hecho antes. fiscal, que Perón esto también tiene que saberlo los liberales, Sí. Perón lo proponía. Sí. Lean el plan trienal Sí, para sí. la liberación y reconstrucción nacional y esta reforma fiscal. Son las primeras páginas. Incentivar pymes y demás. Sí, sí. Esto, por ejemplo, no lo dice ninguno. No. Ninguno. O sea, el plan magistral no está, bueno, el proyecto nacional, el plan magistral de que se empieza a proponer la unión, seriamente, ser unir y guiar y ser el país líder de Sudamérica en materia geopolítica. Esto significa una unión en lo cultural, en lo territorial, nuestras Fuerzas Armadas, política, economía, no solamente una burda unión como es el Mercosur económica, que tampoco va para ningún lado. No. No, esto no. O sea, plan magistral, no hay ningún plan magistral. Es una toma de pelos más. Aparte vos fíjate con quiénes los hace, con Colina, con La Cámpora, con todos progresistas. Sí, Tiene sí. un núcleo, Cristina se alejó de todos los peronistas y tiene un núcleo de duros izquierdistas. Sí, y ahora la quieren a ella. Y radicales que que se lidere fueron del encima, partido, ¿me sí. entendés? Claro. Que lidere. No es que la quieren ahí cerquita, bueno, tenés un puesto, sé diputada, no molestes tanto. No, que lidere. O sea, la gran oposición a Macri, que es un neoliberalista que sigue la agenda globalista, es una progresista que sigue la agenda globalista. ¿Qué oposición? Pero es sacarse el collar para ponerse el de otro. Y no muy ¿Entendés? distinto tampoco. Y después se preguntan, surgen los Bolsonaro. No hablan con el pueblo esta gente. No escuchan al pueblo, no tienen ni idea. Yo no sé dónde viven. Están en otro planeta, en otro Sí, sí. país. En otro planeta, sí, tal cual. Bueno, yo siempre digo, no tienen conciencia territorial del vasto territorio que tenemos, sus recursos y más, y cómo podríamos ser potencia rápidamente. No tienen idea. O sea, No. son corruptos y estúpidos, ¿me entendés? Se dan el lujo todavía. Sí, no, por supuesto, son corruptos y estúpidos. Bueno, No, hablando, pero hablando de mezclas raras, también está en Clarín, salió el artículo La división peronista. Felipe Solá y Facundo Moyano se alejan del masismo y lanzan un interbloque de 10 diputados. Que se alejan con el banco. ¿Con quiénes van, Lucas? Ya fuera del Frente Renovador se sumarán un grupo con Victoria Donda y el Movimiento Evita. 4 diputados nacionales encabezados por Felipe Solá y Facundo Moyano anunciaron este mediodía su alejamiento del Frente Renovador y la conformación de un nuevo bloque parlamentario denominado Red por Argentina, que funcionará en un interbloque con el Movimiento Evita y tendrá un total de 10 miembros. Y bueno, acá también está Arroyo, está Felipe Solá obviamente, Moyano y algunos de los diputados que serían, digamos, provinciales. O sea, otra propuesta socialdemócrata. Sí, Son progresistas también. Tienen Todos. la Victoria Donda, son todos andan con el pañuelo. muy bien, la verdad. Bueno, Muy los bien. argentinos tienen otra opción socialdemócrata. Si no le gusta Cristina, no le gusta Macri, tienen otra opción socialdemócrata más. Sí. Bueno, menos mal. O sea, ¿qué cambia? ¿Cambia mucho? Y capaz que son muchos los socialdemócratas, no sabemos. Sí, capaz somos todos los argentinos. Capaz somos ¿viste? todos, como decía Perón, ¿viste? Yo no me los cruzo, la verdad. Veo que la gente que está más enojada y podría con Sí, esta cuestión del la verdad que género, sí. aborto. Quiere que se presten atención a los problemas de raíz, a lo real, a generar industria y demás. Esto no habla, ¿no? No, ni de la inseguridad tampoco. No, parece no les interesa. Recuperar la soberanía tampoco, ¿no? No, pero realmente esa sería la alternativa al globalismo. ¿Hablaron del proyecto nacional también? No, por lo menos acá no figura. Si querés les preguntamos un día. Sí, la verdad. Tendría que responderle al pueblo. Sí, tendría que responderle, sí. Es desastroso. Dudo que lo hagan igual. O sea, tenemos dos opciones y Macri por otro lado que sigue con lo mismo. O sea, siguen las escuelas metiendo ideología de género y demás. Cuando se votó en contra, ¿no? Sí, el pueblo se manifestó en contra inclusive. Si bien hubo una plaza dividida, todo lo que vos quieras. Pero eso te tiene que decir algo. Uno observa que realmente ninguno de los candidatos saca los pies de pelota de la socialdemocracia, como bien mencionaste, Lucas. No, No se habla de reforma fiscal, no No. se habla de eliminar impuestos, ni de reestructurar el Estado. no se habla de favorecer a las pymes, no se habla de la industria nacional de la energía, la poderosa fuerza de energía que tenemos, ferrocarril, minería mercante, industria naval, no se habla. Ninguno te dice cómo mejorar los servicios públicos. Porque te dicen en todo caso que quieren seguir subsidiando, pero no te dicen cómo mejorar de raíz los servicios públicos en cuanto a la calidad del servicio. De interés nacional la tienen vetada esa palabra, salvo muy poco que los escucho cada tanto. Ninguno, como bien mencionaste, habla de reestructurar y reconstruir el Estado soberano, No, ninguno. que se entiende que es el único órgano que defiende a los intereses. argentinos, o sea, defiende a los pueblos Sí. contra las grandes corporaciones. Ninguno habla de eso. No. O sea que no nos quieren defender. Y es más, y ellos lo ponen en su curso, no solamente no nos quieren defender, sino que el que sabe bien leer se da cuenta que van a seguir con la agenda de ellos. Sí.
Bueno, o sea, tenemos varios candidatos de la agenda globalista, de las grandes corporaciones. Ninguno sintoniza con las ideas que manejan las potencias. No. No tienen ni idea. Y no, O sea, a ver que si nos escuchan del otro lado. Los candidatos estos no tienen ni idea del territorio donde están parados. No tienen ni idea de la posición estratégica que tiene Argentina, cómo se maneja la geopolítica mundial actualmente, los tremendos recursos que tenemos para generar trabajo y demás. No tienen la más pálida idea. Se fijan en su ideología nada más, que les quema el cerebro, por supuesto, y por desgracia la mayoría de los argentinos lo sufrimos. No saben cómo hizo por Rusia, cómo lo hizo Estados Unidos, cómo lo hace China. No siguen sus ejemplos realmente. y hay que entender que con estos recursos que tenemos, no podés no pensar ser un blanco si no haces algo. Vas a ser un blanco. Haciendo o no haciendo algo, vas a ser un blanco. Entonces hace algo. Siempre mencionamos, y siempre menciono, lo hice el otro día en nuestro evento, Argentina tiene dos opciones. O es potencia o es colonia. Con la cantidad de recursos que tiene, su posición estratégica cerca de la Antártida y demás, su gran plataforma marítima, su cantidad de petróleo, litio, montón de cosas, Agua dulce. agua dulce. Tiene dos opciones. O los explota ella y es potencia, Los explota otro. o es colonia y deja que los explota otro. O sea, no está la opción, no, pero yo no quiero ser potencia. Bueno, no, quédate tranquilo de ser potencia. Cuando te roben todo y que solamente cava, ahí vas a estar tranquilo. Vamos a estar muertos de hambre, pero vamos a estar tranquilos. Pero bueno, capaz el aborto va a estar aprobado, la ideología de género en los colegios va a estar todo bien. Los progresistas van a estar contentos. Sí. Van a estar gobernando ellos, no van a entregar todo. Vamos a tener que importar todo como Suiza. O sea, ¿tanto les cuesta pensar en el interés nacional? O sea, ¿no leyeron a Perón? O sea, son peronistas, esto lo habla Perón. No estamos inventando nada. No. Boludo, a mí no entienden cómo... que Pero eso- Perón aparte daba advertencias sobre este siglo. Y encima se está viendo que está en detrimento esta ideología en la mayoría de los países. El progresismo muestra que genera pobreza y hambre. ¿Sí? Gente sin identidad. Y los estados soberanos hoy resurgiendo, los patriotas resurgiendo, generan trabajo, gente con identidad, familias fuertes y unidas. Ciudadano consciente de su derecho. Tal cual, uno ve los ejemplos de Hungría, Hungría, de Rusia, de Estados Unidos, Polonia, Polonia. Austria. Presidentes y políticos que le hacen caso a lo que quieren los patriotas, a lo que quieren sus pueblos. Y acá Perón, ¿qué decía en la frase de la democracia? ¿Cuál es la verdadera democracia? La que hace lo que quiere el pueblo. Solamente. Y que Entonces, persigue el único interés del pueblo. ¿por qué no hacen lo que quiere el pueblo? ¿Tan difícil es? Entonces no es democracia ni son O peronistas. sea, bueno, lo mismo. Uno que lee política, realmente me encanta. Me encanta agarrar el Maps y ver la organización, ver cómo estamos ubicados, cómo podemos generar lazo con otras patrias, hermanas, ver la cantidad de recursos que tenemos, leer proyectos nacionales escritos por Perón y demás de su equipo. Aparte leer de política, cómo generar proyectos nacionales, cómo actualizarlo al día de hoy, cómo generó su poder Rusia, Estados Unidos. Tío, te pones a llorar, Lucas. Te pones a llorar realmente. Porque ves que estamos dominados o gobernados, y encima de la oposición, la mayoría también, por una casta de mediocres inoperantes. Es una casta política mediocres inoperantes. Sí, la verdad que da vergüenza porque no respetan al pueblo. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando con esto con Ruli. Pero quédense tranquilos que no todos negros por suerte. No. No les va a durar mucho esto de esos torrantes que nos están tomando el pelo todos los argentinos. El pueblo se va a despertar todo temprano. Estamos seguros de ello y ya se ven ciertos aires, sí, se empiezan a respirar ciertos aires de soberanía e independencia. Volvemos en un rato. Acuérdense de suscribirse si les gusta el programa. Ahora volvemos con Ruli. Vamos a charlar. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde
¿Podemos escucharlo ya o no? Un avión se llevó el mineral y volverá por más cuando lo olvide. La muerte es ocultar la verdad. Bueno, estamos de vuelta ya en conversación telefónica con Jorge Eduardo Rulli, referente histórico de la resistencia peronista y la JP, con quien hemos tenido el placer de tener un programa dentro de los primeros. ¿Cómo estás, Jorge? Lucas y Alejandro te saludan. Bien, Lucas, estoy bien y bueno, y les agradezco el llamado a vos y a Alejandro. No, por favor, el placer es nuestro. Has tenido una disputa en estas últimas semanas con Horacio González a raíz de una crítica que consideramos justa que le hiciste por medio de Infobae. Bueno, Infobae la sacó. Y la verdad que reflexionábamos en el bloque anterior sobre el tema de cómo parece que nuestra clase política no entiende que ya no es la cuestión de izquierdas o derechas, es patria o globalismo, y parece que se siguen ubicando en el globalismo por mantener una discusión que ya está saldada, digamos. No sé qué opinás vos sobre este tema. Bueno, bueno, considero que lo de Horacio es parte de un práctico colapso de la clase dirigente, ¿no? Nuestra clase política no solamente no entiende lo de izquierdas y derechas, le ha dado la espalda a toda alternativa que no sea una modernidad tardía, colonial y urbana. Se permiten ignorar absolutamente lo rural, lo campesino y otros modos de vida que no sean las propuestas de una creciente urbanización o conurbanización en el sentido del consumo y del trabajo considerado desde la perspectiva industrial propia del siglo XIX. Realmente no pueden ver. Yo te digo, a diario me pasa esto de que, por ejemplo, yo afirmaba días pasados en un escrito: todas las revoluciones del siglo XX han fracasado. Me refería a la revolución rusa, la revolución vietnamita, la revolución china, incluso la revolución cubana y la argelina. Sí. En todas ellas tuvo una presencia significativa el marxismo, y todas han fracasado. Entonces, la respuesta de alguien es: Rulli, si usted leyó a Marx, no lo comprendió. Yo digo, bueno, es probable que no lo haya entendido, pero ¿qué tiene que ver? No lo entendió nadie, sí. No, claro, pero ¿qué tiene que ver con bueno, supongamos que yo no lo entendía, Marx. ¿Qué significa? ¿Que la revolución rusa sigue vigente? Claro, hasta que lo entiendan será, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Entonces creo que sí, ayer o antes de ayer, Horacio González insiste, no ya conmigo, sino insiste en sus posiciones, y en página 12 escribe un largo panegírico de John William Cook, que es la fuente del problema. Él no lo conoció a Cook, comprende, él lo leyó y quedó fascinado con la imaginería de Cook. ¿Cómo lo puedo? Yo durante años traté de persuadirlo de que todas esas fantasías que él urdió sobre Cook no eran ciertas, que no tenía nada que ver, que aún en la antinomia izquierdas y derechas, Cook se fue del movimiento por derecha, porque por respaldo a Arturo Frondizi y al desarrollismo. La izquierda, en todo caso, éramos los insurreccionalistas, la gente de la guerrilla del ¿cómo se llamaba? La de Tucumán, la juventud peronista que salió a la calle, ¿comprendes? Tal cual. Sí. Los que terminamos todos con el plan Conintes, presos, o muertos, o torturados. Esa fue la izquierda. Él estaba con el gobierno, él no entendió el proceso y se fue. Claro, y se marchó del país. Empezó con el Fondo Monetario y con la privatización. Claro, lo de Arturo Frondizi fue tremendo, sobre todo porque significó la modernidad de la Argentina, significó otro modo de vida que no teníamos, ¿no? Yo observaba, Jorge, que Horacio en su escrito te trataba a vos como que no entendiste que cambió el peronismo y demás. Bueno, ahora, uno viendo que actualmente está cambiando el mundo, está girando hacia las opciones nacionales,
Digo, Horacio va a aceptar esto y va a entender que el peronismo tiene que volver a ese lado nacional. Lo digo sobre todo porque parece que siempre les gusta a estas personas, a estos personajes, dársela de adelantados, como que ellos no, siempre cambian, están evolucionados, pero uno ve que van en contramano del mundo. A ver, yo yo creo que a esta altura ya no va a cambiar, estamos rondando los 80 años, ya no va a cambiar, y además se sigue comprometiendo, respaldando la corrupción, mezclando verdades y mentiras, porque es verdad que la anticorrupción es un caballito de batalla de las derechas, entre comillas, ¿no? Digamos. Es cierto, pero eso no niega el tráfico de bolsos. Que no exista, sí. Y que los líderes del kirchnerismo son todos multimillonarios. Eso no lo niega. Es decir, las denuncias de Marcelo Longobardi o de otros no niegan la realidad de que todos estaban robando, y por eso hay más de 50 arrepentidos que cuentan lo que hicieron, ¿comprendes? No es las fotocopias de un cuaderno, son 50 personajes claves del mundo cercano y de la entraña de los líderes kirchneristas los que están contando las fechorías que cometían a diario. O sea, él realmente se maneja en un mundo de fantasías, en un mundo libresco, ¿no? Sí. Pero a mí me parece importante desarmar esta mirada, por eso empecé diciendo, suponiendo que yo no entendía a Marx, ¿y eso qué significa? ¿Eso cambia la realidad? ¿Qué tiene que ver? Es un mundo, es como que hay gente que vive en un mundo de libros. Yo me acuerdo que las últimas debates que tuve con Horacio González, hace muchos años de esto, me resultaba imposible avanzar, porque él me etiquetaba con libros, ¿comprendes? Yo opinaba tal cosa y él me decía, eso es de tal. Porque de no tal escapan de autor. su ideología, no escapan de su ideología, son presos de su ideología. Bueno, es difícil, realmente es un tema difícil. Uno ve que insisten en progresismo cuando, decí mejor que si me equivoco, observamos que la alternativa para ganarle a Macri, que también se pone del lado progresista y global, es un nacionalismo, ¿o no? Es un nacionalismo. A ver, no entendí la... Que uno observa tanto a Horacio González como Unidad Ciudadana y demás, Sí. que insisten constantemente con el progresismo, cuando Macri también tiene posturas totalmente similares. progresistas. Bueno, lo dijo el otro día Lino Barañao, dijo por encima de las camisetas, ambos modelos son muy similares, por eso él sigue siendo ministro. Y además yo lo anticipé, yo dije que Lino Barañao podía seguir siendo ministro, y siguió siendo ministro. A tal punto que comparten la mayor cantidad de elementos comunes entre unos y otros, ¿no? Y esa es la trampa en la que estamos como pueblo argentino, que no hay una opción nacional, porque el kirchnerismo no es una opción nacional. En todo caso es la Nacampop, ¿no? Es el simulacro de la opción nacional. Es que uno ve las propuestas y no son muy similares a lo que propone Macri, la ideología Son de muy género, similares, aborto. Sí, realmente, ¿no? Y es grave, la situación es grave. Yo traté en mis cartas a Horacio González con ir marcando algunos temas que a mí me parecen decisivos desde la perspectiva del país y de la patria, ¿no? El tema que yo considero de la pobreza estructural, ¿no? Que Cristina le dejó a Mauricio un 30% de la población en estado de pobreza. Yo, a esta altura, no estoy seguro de que haya sido incompetencia o no haber podido resolver el problema. Creo que era una clientela cautiva. ¿Entendés? Sí. La investigación del manejo que hubo sobre la pobreza lleva a concluir que hubo una inteligencia en mantener a cierta población en la pobreza para poder usarla como masa de maniobras. O sea, digamos, se eligió un modelo en que se priorizaron las exportaciones de commodities y de bienes naturales como el petróleo, y todo eso dejó una enorme renta. Una vez Mario Cafiero dijo, podríamos haber sido Alemania
y en vez de ser Alemania somos Guinea, qué sé yo, Claro. sin uno ofender a Guinea. observa como que fomentaron, que es algo que me molestó siempre mucho, cierto conformismo, ¿no? Es como diciendo, Totalmente, sos claro. pobre, estás bien, no quieras progresar, no, ya con eso estás bien, tenés dignidad del pobre. O sea, está bien que el pobre tiene dignidad, por supuesto, pero está bien que se supere, que quiera ser mejor, y que el sistema, por supuesto, pero necesita bueno, pero herramientas. yo recuerdo la generación de nuestros padres decían somos pobres pero honrados, y lo decían con mucha soberbia, y esto viene de algunos países de Europa, de España, donde los pobres decían, sí, somos pobres, pero porque no hemos robado. Y esto viene incluso de Proudhon, de otros pensadores antiguos, y también del cristianismo, porque la pobreza en el cristianismo, por ejemplo, fíjate en Rodolfo Kusch, cuando habla de la pobreza, no habla de la pobreza económica, habla de la humildad, es como Jesús, ¿no? ¿Comprendes? A mí me parece que ahora a los pobres se le ha quitado dignidad. Una cosa son los pobres honrados, que criaban a sus hijos y tenían mucho sentido de sus pequeñas propiedades, de su lote, de su casa que se hacían con los amigos, levantándola domingo a domingo, de la honradez, de que un pacto de palabra debía cumplirse, no importa que no hubiese firmas de por medio, ¿no? Que toda una serie de valores que había en el mundo de los humildes, y eso se ha perdido. Ahora vos ves a los pobres arrastrando los pies detrás de la cartelería de los grupos piqueteros, y te das cuenta que hay una dependencia espiritual, psicológica, hay un dominio de ellos, ¿comprendes? Días pasados me contaban acá de una maestra, las chicas jóvenes no es fácil encontrar un puesto de maestra. Bueno, ella dice, me han ofrecido un plan social si participo en 10 marchas. ¿Por qué me entero? Porque estaba indignada, porque cuando llegó a las 10 marchas le dijeron, no, mirá, han entregado menos planes, hay problemas, vas a tener que hacer 24 marchas. Qué lindo. ¿Comprendes? O sea, hay una extorsión a los pobres. Completamente. Esto pasa hoy, pasa hoy con Stanley. Sí, totalmente. En el gobierno anterior, te digo, gente que yo conocí, que vino a casa, que participó en asados, y que luego fueron concejales, sobre todo en Moreno. Me acuerdo un concejal, bueno, que se ve que tenía un paquete de planes como tenía Delía, tantos tenían, unos tendrían 50 planes y otros tenían 1500. Esto, Jorge, ¿crees que con los 50 planes puso una pequeña empresa y les pagaba con los planes? No, sí. ¿Comprendes? Y puso a las chicas a hacer billeteras, a hacer marroquinería, Jorge, que se vende en la calle, y le pagaba con los planes. Yo digo, ¿y esto a nombre del peronismo? Claro, es aparte terrible. fíjate que, mira, acá no se recupera el sentido revolucionario, o sea, ¿no crees que eso es lo que realmente hay que recuperar? O sea, romper con estas cosas. Totalmente, la moral revolucionaria, la dignidad. Yo creo que hay que pararse y recuperar el sentido común y decir que cómo son las cosas, decirlas por su nombre, porque estamos constantemente especulando en función de las próximas elecciones, cuando todos saben que no va a cambiar nada. Totalmente. Que no eso importa puede quién ser gane, ¿no? mediante el pedido de un proyecto nacional, ¿vos creés? ¿Que nadie lo propone justamente? Claro, bueno, el olvido que hay de Perón es terrible, ¿no? Es terrible. Yo escribía días pasados, fíjate que el legado ambiental de Perón del año 72 está totalmente olvidado, lo decía en su programa de radio Javier Garín, y es tal cual, ¿no? Es tal cual. Hemos olvidado ese discurso y hemos respaldado un modelo, como te decía, de exportación de commodities que con el dinero que nos dejaba permitía mantener la pobreza en la pobreza, repartiendo planes y subsidios. Aparte da bronca porque uno observa que la mayoría de los países de Occidente que están empezando a sacar los pies del plato de la socialdemocracia, que eran lo nacional, acuden a lo que es un proyecto nacional, acuden a volver a fomentar su identidad nacional y demás. Y acá se hace todo lo contrario, cuando tenemos justamente el peronismo, y lo hacen muchos
encima, desgraciadamente, en nombre del peronismo, lo peor. Así es, sí, sí. Sí. Se dan, por supuesto, no siempre todo es igual y Sí, claro. hay matices. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, o en el caso de Brasil, porque no es solamente Bolsonaro el que arguye que la continentalización o internacionalización de la Amazonía podría significar un desmedro de la soberanía brasileña, pero a la vez se proponen la devastación de la Amazonía, ¿comprendes? Sí. Es decir, esto es lo terrible, porque hay situaciones como pasó, ¿te acuerdas?, con Correa en Ecuador, en que el interés de muchas organizaciones internacionales tendían a salvaguardar esos bienes. En general, el mundo está preocupado para que no deforesten la Amazonía, justamente en función del cambio climático y del planeta. Sí, por supuesto. Caso, es un poco lo que tocabas vos del tema de la colonialidad. Claro. En este caso hay un simulacro, digamos. No. Sí. La Amazonía es nuestra, pero nuestra para devastarla. ¿Se entiende? Es como Sí. el estuprador que dice, no, es mi hija, tengo derecho, ¿no? No, esperá, hermano, hay una ley. Claro. Vos no podés seguir haciendo desastres. Lo que han hecho en el Cerrado brasileño es una catástrofe, no han dejado nada. Lo que ha pasado en la Argentina, fíjate que venimos hace unos años en ciclos, agudizándose los ciclos de sequía e inundación, todos los años lo mismo. Y los productores, en vez de reclamar un cambio de modelo o de políticas, reclaman las indemnizaciones que le corresponden por estados de emergencia. No es un estado de emergencia, ya no sistema. Ocurre año tras año, ya no es emergencia. Claro, es un sistema. Sí, bueno, después se quejan de que aparezcan los Bolsonaro encima. Claro, y entonces lo que ha hecho la doctora Chang, que es un nombre, Raquel Chang, que te pido que la memorices, ¿viste? Sí. Porque es un personaje emblemático de las políticas de la ciencia, de la tecnociencia argentina. Ella hace muchos años que trabaja en un trigo transgénico que va a provocar que de salir provocaría una catástrofe cultural, porque no solamente el trigo es el emblema del pan para la mayor parte del mundo, sino que el trigo es el que constituye la hostia sagrada de la consagración, ¿comprendes? Y Sí. entonces ese trigo transgénico ya no es solamente vegetal, tiene una serie de otros elementos, y entre ellos de bacterias y virus y una serie de cosas incorporados a la genética misma de la semilla. Entonces, por eso es que no ha salido, porque hay presiones morales muy fuertes para que esta locura no salga. Pero en este caso se aprobó un transgénico, una soja transgénica que le permite sobrevivir a la sequía. O sea, tenían un girasol adecuado a la sequía. Bueno, le buscaron ese gen y lo trasladaron del girasol a la soja. Entonces, en vez de resolver el problema climático de la sequía, lo que hacen es adecuar la semilla al proceso de enfermo que Sí. han provocado ellos. Claro, el calentamiento global. Claro, entonces siempre ellos van hacia adelante, ¿comprende? Vos le decís, no, pero adelante tenemos el abismo, sí, pero hay que avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Si Claro, tenés porque un ahí abismo, es justamente hasta donde nos están llevando. claro, tenés que replantearte por dónde venís, pero en el pensamiento político es lo mismo. ¿Por qué no nos replanteamos lo que está pasando con el peronismo en los últimos años? O con el movimiento nacional. No, hay que seguir para adelante. Entonces, Horacio González me dices, Ruli, vos te quedaste en el pasado, vos no entendés que los procesos cambian y que tienen que asumir sus propios detritus. Y para peor, pueden cambiar también. Y pueden cambiar. Claro, entonces, por ejemplo, Jaime, Debido, podrían ser los detritus. Yo tengo que asumirlo. Y yo te aseguro que a partir de, yo me despierto y digo, tengo que asumir a Jaime, a Cristina, pero no logro convencerme, ¿viste? Hago esfuerzos tremendos para decir, tengo que seguir siendo peronista con Debido,
con Luis Delías, pero, y me lo repito, pero Pero no hace logro, bien, ¿no? Jorge, como la mayoría de los argentinos. Bueno, sabemos que el tiempo es corto, desgraciadamente. Sí, así que te agradecemos mucho por haberte comunicado con nosotros, haber aceptado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, también. Un Esto lo abrazo vamos a para tener ustedes. publicado, esto por supuesto, ya de la noche, Bueno, así por que te supuesto. lo vamos a pasar, Jorge. Bueno, y persistan en esta Sí, lucha sí. que alguna vez veremos el triunfo que merecemos, ¿no? Totalmente. Un Un Fuerte abrazo, abrazo, Jorge. Jorge. Gracias por comunicarse. Caída la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor con su futuro de ilusión revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV. Bueno, estamos de vuelta en este tercer bloque. Vamos a hablar un poco de la tercera posición. Un poco rapidito para retomar el tema que venimos hablando después de la gran entrevista que tuvimos. Parece que el liberalismo es de derecha en lo económico, ¿no? Pero parece que tiene un odio a la política que lo hace parecer de izquierda. Es que como bien mencionábamos, ya no hay derecha, izquierda, ni siquiera liberalismo, progresismo, como que son vertientes de un mismo espectro socialdemócrata. O globalista, como muy bien se le dice. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo deberíamos bregar una oposición? O sea, una verdadera oposición a esto. Tenemos muchos ejemplos actuales y del pasado, pero si uno ve viendo el futuro, ve que el camino es realmente ese patriotismo. El camino no solamente por seguir el legado de nuestros padres fundadores y porque tenemos un sumo deber patrio con ellos, sino porque es el camino también racional. Sí. O sea, necesitamos el patriotismo para generar unión. ¿Dónde vamos a generar sin la unión si no es en nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclore y demás? Y sobre todo por nuestros valores, digamos, los valores que tuvieron nuestros próceres, se marcaban en base a objetivos. Completamente. Aparte, esa es otra cuestión. Estos modelos, neoliberal, progresista, ninguno da objetivos a largo plazo. Ninguno habla de eso. Solamente lo nacional, lo progresista. Digo, perdón. No, Lo patriótico, no, progresista no, para se nada. lo quisieron meter por la ventana. Sí, otra vez. otra vez no. Ya entraron en el radicalismo, en el peronismo. No, basta. Ahora también en lo nuevo. Todavía no. Lo patriota realmente es lo que brega a largo plazo. Corto, mediano, largo plazo. Lo que dice, bueno, hablemos de objetivos trascendentales. Seamos el país líder y guía de Sudamérica. Seamos una potencia. Con todo lo que bien mencionamos. O sea, con la posición estratégica que tenemos, la Antártida cerca, la cantidad de recursos, el agua dulce, como bien mencionábamos, el shale, como bien se le dice, Los climas. petróleo, sí, los climas, la gran plataforma marítima, o sea, para industria naval, marina mercante. Pero tenemos para tirar para arriba y generar millones de puestos de Somos trabajo. un país bicontinental. Tal cual. Y todo esto no se menciona. No lo hablan ni los progresistas ni los liberales. No, pero sabemos que en la superación, ¿dónde está? En combatir ambos bandos, pero no para combatir la izquierda y la derecha por sí solos, sino para tratar de unir la izquierda y la derecha en lo patriótico. Porque esa es otra cuestión. Los liberales también, por ejemplo, hablan de lo económico, critican a los progresistas, pero después en lo cultural son iguales. Sí. La patria les da igual, los valores les da igual, y nunca planean a largo plazo. Siempre es bueno resolver esto de ahora. Nunca te hablan de una Argentina potencia. No. Nunca te hablan de generar miles de industrias. La reforma fiscal que ellos tantos piden, el peronismo y Perón la proponían. O sea, los nacionales lo proponían eso. Sí. ¿De qué estamos hablando? No traen nada nuevo realmente. Pasa que entre tanta crisis y decadencia parecen novedosos, porque al frente tienen los progresistas que... sí, Vienen hace tiempo. pobrecitos, ¿viste? Sí. Uno los ve. Pero
tenemos que empezar a bregar por el interés nacional. Eso hacen las potencias. Eso hace Rusia, eso hace Estados Unidos, eso hace China, eso hace Hungría, Austria. Piensan en ellos. Porque, a ver, ¿para qué lo votamos los argentinos a estos políticos? ¿Para que piensen en otros? ¿Para que piensen en nosotros? Totalmente. O sea, no es por egoísta, pero los votamos por nuestros políticos y cada uno después vota a sus propios políticos. No los entiende, la verdad. Tienen un pensamiento muy corto. O lo mismo, no entienden la geopolítica, cómo se maneja. No tienen noción y conciencia del territorio en el que están. Como decía Marcelo Bullo, justamente, no, la élite argentina no entiende de cómo funciona el mundo. Tal cual, que lo vamos a tener invitado próximamente. Sí. Después rescatar la política de la economía es fundamental. Fundamental. No puede ser inversa, que es solamente lo material. O sea, no hace nuestra vida solamente eso. Y vos lo mismo nos habla de industria general y demás. Reconstruir el Estado soberano. O sea, ¿cómo vamos a combatir a las corporaciones si no? Hacerle frente. ¿Cómo vamos a hacerle frente para proteger al ciudadano argentino, al pueblo? Lo único que hay es el Estado soberano. No hable ninguno de eso. Totalmente. Los valores fundacionales son primordiales. Son primordiales porque siempre se encolumnan detrás de un objetivo, que es lo que no hay. Bueno, nosotros mencionamos en nuestras propuestas patriotas frente al globalismo, primero sí, buscar la unidad nacional, planteando un fuerte objetivo, reconstruir el Estado-Nación, para ser una Argentina potencia, aspirar a ser país de Latinoamérica. Así, digamos, la reforma fiscal para generar mejor economía, explotar la energía para generar empleo, la defensa y seguridad, hay que reconstruir la defensa para proteger nuestra soberanía, la identidad. Si no nos sentimos hermanos, estamos desunidos y los devoran los de afuera. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? La dignidad política hay que rescatarla. Estos atorrantes no son políticos. Estos que nos gobiernan, la mayoría está al frente de la oposición, no son políticos. No tienen ni idea cuando hablan de política. Hablan tonterías. La reforma jurídica, que se tiene que priorizar y defender al ciudadano honrado, al trabajador, no al delincuente. ¿Qué estamos hablando? No podemos discutir que se le pegó un tiro a un delincuente, ¿me entienden? Tenemos que discutir que se le pegó un tiro a un trabajador. La salud hoy está en manos de corporaciones. No nos olvidemos. Yo tuve que ir con mi abuelo, ¿sí? Como no le aprobaban los medicamentos y más y se murió esperándolos. Y eso le pasa a muchos, a miles de argentinos. La educación y los valores, la ideología de género, el progresismo, doctrina a otro lado, muchachos, vayan a la unidad básica. ¿Sí? Y no lo sigue nadie en su unidad básica, porque por supuesto encima siquiera son peronistas, no molesten. Son democráticos, ¿no? No molesten. Se generan valores. Y queremos hombres y mujeres fuertes, ¿sí? Nosotros como argentinos. El medio ambiente y los recursos. Hay que protegerlos, que hoy lo están vendiendo las grandes corporaciones. Y por último, ideales trascendentales. Aspirar a unir y a Latinoamérica. Y a sentarnos en la misma mesa que Estados Unidos y Rusia. ¿Sí? Fundamental. Lo único que necesitamos, que es recuperar un poco la conciencia nacional. Es lo único que nos va a salvar de todo esto. Lo único. Y si no tomamos conciencia nosotros primero, como argentinos. Tal cual. Como siempre decimos, suscríbanse, si les gusta nuestro canal, nuestro programa, suscríbanse a las redes sociales, por favor. Por último, ¿qué conclusión tenés sobre todo esto de esta clase política socialdemócrata globalista? La socialdemocracia se ha rearmado y nos ha dado todas las opciones globalistas. Todos los candidatos tienen posiciones progresistas. Todos. Absolutamente todos. No hay ninguno que no. Todas sus propuestas apoyan la ideología de género y van a aprobar el aborto. Todos. No hay ni uno que no. No hay una sola opción actualmente que se oponga a la agenda globalista. Entonces, ¿qué oposición y qué opciones tenemos los argentinos realmente? Seamos más duros, pero realistas, ¿sí? ¿Hay una verdadera oposición a Macri? La respuesta es no. Son todos globalistas, con una agenda cultural progresista. Ninguno se atreve a sacar los pies del plato de la socialdemocracia y ofrecer una verdadera propuesta patriótica. Es una vergüenza que los candidatos actuales no nos den una alternativa patriótica que reivindique al argentino, al ciudadano honesto, en vez del delincuente, que protejan a las Fuerzas Armadas y que hablen de un proyecto nacional, que es la auténtica manera de generar unión y ser una Argentina potencia. Reitero, ni uno habla de esto. Todas propuestas progresistas.
dan ganas de decir, para eso la verdad, únanse todos, armen un frente progresista, y listo. Déjense embromar, nos toman el pelo. Necesitamos un candidato que hable de interés nacional, de la unión de los argentinos, para el proyecto nacional. Tenemos que exigirlo, argentinos. No lo exigen eso, no lo brindan, lo exigimos nosotros. Ninguno sintoniza con las ideas que manejan las potencias, sintonizan con las ideas de las corporaciones. Entonces exijamos un proyecto nacional. Esa va a ser nuestra revolución. Exigir y armar sin un proyecto nacional los argentinos, ya que nuestros políticos parece que tienen otros intereses. Y si no, generemos nosotros conciencia nacional. Y no votemos a estos farsantes de la socialdemocracia corruptos y que al fin y al cabo, y desgraciadamente, son todos iguales. Bueno, Alex, nos estamos yendo. Como siempre decimos, suscríbanse, por favor, si les gustó nuestro programa, compártanlo, divúlguenlo, charlen estos temas con sus familiares, con sus amigos, generen conciencia nacional, generemos todos conciencia nacional. Depende de nosotros, nuestros políticos parece que no quieren, van a seguir la agenda globalista, hagámonos nosotros, argentinos a las cosas, de verdad. A las cosas, hagamos nosotros la propuesta. Nos vemos, Ale. Nos vemos, Lucas.